Pues hermanos, vamos a seguir estudiando esta noche el libro de Proverbios, donde pues, nos quedamos, que es Proverbios capítulo 10, versículo 3. Así que acompáñame para leerlo, por favor. Proverbios capítulo 10, versículo 3. Dice así la palabra de Dios, Proverbios 10, versículo 3. Dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La clase pasada, hermanos, hablamos un poco del hombre justo, ¿no es cierto? ¿Quién era este hombre justo? Que de la misma manera tenemos que saber que tanto hombres como mujeres se le puede aplicar estas realidades, ¿no es cierto? Ya hemos hablado que aunque el proverbista hable de un hombre o de un hijo, en la aplicación también es para una mujer, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es esta mujer o este hombre justo? ¿Recuerdan? ¿Quién es? Es... Ajá. Ajá. Exacto. Es aquella persona que Dios trata como si hubiera vivido la vida perfecta de Cristo, ¿no es cierto? Así como Cristo fue tratado por el Padre, porque el Padre lo trató como si Él hubiera vivido el pecado de todos los que creen en Él, ¿no es cierto? Así Cristo también ahora nos imputa, ¿recuerdan? Nos otorga su justicia a una persona, sea hombre o sea mujer, y esta persona en automático ya es justificada, o sea, ya es justo delante de Dios. En pocas palabras, hermanos, un justo es un verdadero creyente. En pocas palabras, ¿no es cierto? Un hombre o una mujer que puso su fe en Cristo y gracias a eso ahora él es justificado por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, hermanos, vean lo que va a pasarle a este verdadero creyente. Vean lo que le va a pasar a este hombre que ha sido justificado por medio de Cristo. Dice el texto, Jehová, escucha, no dejará padecer hambre al justo. O sea, este proverbio, hermanos, simplemente dice que al creyente genuino, al justo, al que fue justificado por Dios, Dios mismo le dará lo que necesita para comer. Eso es lo que está diciendo el texto. O sea, hermanos, quiero que notes, aquí hay una implicación que probablemente sea una implicación obvia. Porque como este hombre es un hombre justo, o sea, es un hombre obediente a Dios, entonces él o ella va a trabajar de manera honesta para poder comer. Es una implicación obvia, ¿no es cierto? Porque, hermanos, nosotros sabemos que la bendición de Dios llega por medio del trabajo honrado, por medio del trabajo honesto. En otras palabras, Dios va a proveer las necesidades del creyente primordialmente por medio del trabajo. ¿Ok? Y vean, de hecho eso lo enseña el Señor Jesucristo también. Vean lo que dice Mateo 6:24. El Señor Jesucristo enseña que Dios es el mayor proveedor del creyente, el mayor y el único proveedor del creyente, ¿no? Vean lo que dice Mateo 6, versículo 24. Mateo 6, versículo 24. ¿Ya lo tenemos? Escucha, dice versículo 24, Mateo 6. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, por tanto. Detengámonos ahí tantito, hermanos. Vean el contexto de aquí de Mateo 6, versículo 24. Aquí el Señor Jesucristo, hermanos, está hablando de señores y de servir, ¿no es cierto? Y cuando habla de servir se está refiriendo como si fueras un esclavo. Esa es la idea. Hay señores y tú vas a servir como un esclavo. ¿Ok? Entonces, vean, hermanos, en este contexto, en la época del Señor Jesucristo, cuando un amo tenía un esclavo,
el esclavo, o sea, el doulos en griego es la palabra que se utiliza aquí, esclavo, doulos. El esclavo era una posesión del Señor. Por lo tanto, este esclavo se tenía que someter a todo lo que el amo le decía, porque era su posesión. Pero ¿saben algo? Los esclavos de esa época tenían un beneficio. ¿Sabes cuál era el beneficio de los esclavos? Ajá. ¿Sí? Un beneficio de los esclavos es que el amo se encargaría de proveer todas las necesidades de su esclavo. Por esa razón, cuando el Señor dice, versículo 24, que vas a servir a dos señores, aquí servir viene del griego doules, que viene de la raíz doulos, que quiere decir la misma idea. Tú vas a servir como un esclavo, ¿ok? Entonces, vean, aquí el Señor Jesucristo está diciendo, versículo 24, vean, ninguno puede servir, o sea, ninguno puede servir como un esclavo a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir como esclavo a Dios y a las riquezas. Por tanto, dice el Señor Jesucristo. Vean, hermanos, lo que quiero que notes aquí es que si tú sirves a Dios como un esclavo, implícitamente este texto nos está diciendo que si tú eres un esclavo de Dios, entonces Él como tu Señor, como tu amo, te va a proveer de tus necesidades. Eso es lo que implícitamente nos está diciendo este texto. Y saben, hermanos, en el mundo grecorromano de esta época, el esclavo solamente tenía una misión. Solo tenía un trabajo el esclavo. ¿Sabes cuál era ese trabajo? Era así, es parte. Era agradar a su amo. Esa era la misión de un esclavo. Solo tenía un trabajo, agradar al esclavo. Y ese esclavo no se tenía que preocupar por absolutamente nada más que agradar a su amo, porque su amo le iba a proveer de todo lo demás que necesitaría para que él pudiera vivir. Háblese comida, vestido, un techo, lo que necesitara, su amo se lo iba a dar para que él pudiera sobrevivir. Entonces, hermanos, aquí el Señor Jesucristo, teniendo esta idea en mente, lo está aplicando ahora a la vida espiritual. Él dice que si tú eres un esclavo, un doulos de Dios, entonces tu meta principal en la vida debe de ser ¿qué? Agradar a tu amo, agradar a tu Señor. Por eso dice versículo 5, por tanto, os digo, vean el contexto, vean la conexión, hermanos. Porque tú eres un esclavo y solo vives para agradar a Dios, y Dios, como tu amo, te dará todas las cosas que necesitas para vivir. Por tanto, dice el Señor, ¿qué dice? No os afanéis por vuestra vida. ¿Te das cuenta de la conexión? Cómo el Señor está diciendo que Él te va a proveer de todas las cosas que necesitas porque tú eres su esclavo, y por lo tanto no os afanéis por vuestra vida. Así pasa con nosotros, hermanos, como creyentes. Nosotros somos esclavos de Dios. Y como Él es nuestro amo, Él nos dará todas las cosas que necesitemos. Por eso, hermanos, si tú tienes alguna necesidad, Dios te dice, no os afanéis por vuestra vida. Pero si no quedó claro que no te tienes que afanar, que no te tienes que preocupar, la palabra afán se puede traducir más como ansiedad, preocupación, no tengas ansiedad, no te preocupes. Si no quedó claro, vean, el Señor Jesucristo va a poner un ejemplo muy, muy bueno. Porque vean, él te dice, ven, versículo 25, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No te preocupes de qué vas a comer o qué vas a beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. O sea, hermanos, en pocas palabras, no te preocupes por las necesidades básicas de tu vida. Porque como Dios es tu amo, Él se va a encargar de proveerte
para todo lo que necesitas. Después Él lanza una pregunta, ¿no es cierto? Y vean lo que dice esa pregunta. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, hermanos, en otras palabras, lo que Dios está diciendo aquí es que Él no te va a dejar morir por falta de tus necesidades básicas de la vida. Él no te va a dejar morir. Él te va a bendecir por el tiempo que tú estés vivo. Es lo que Él está tratando de decir aquí. Ahora, el Señor Jesucristo nos va a dar un ejemplo de esto. Por si no lo hemos entendido, nos va a dar un ejemplo. Y vean versículo 26. Dice versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Nota, hermanos, que una ave no está totalmente involucrada en satisfacer sus necesidades básicas para vivir. Como un ser humano sí lo está, ¿no es cierto? Porque en esta cultura, hermanos, pues obviamente ellos eran una cultura agrícola. Ellos sí sembraban, ellos sí segaban y ellos sí recogían en graneros, ¿no es cierto? Aquí está el proceso de la agricultura que se usaba en la época. Pero las aves del cielo, hermanos, ellos no siembran, ellos no ciegan, ellos no recogen en graneros. Y aún así, dice al final del versículo 26, y vuestro Padre Celestial, ¿las qué? Las alimenta. Aún así, Él las alimenta. Pero nota estas palabras, hermano. El Señor Jesucristo se dirige a su audiencia y le dice, y vuestro Padre. ¿Por qué el Señor Jesucristo está diciendo nuestro Padre a su audiencia? ¿Quién era la audiencia principal del Señor Jesucristo en este contexto? Aquí estamos en el Sermón del Monte. ¿Quién, perdón? Los judíos. No, vean Mateo 5:1, ahí dice quién es la audiencia principal. Ahí, un capítulo atrás, Mateo 5, versículo 1, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él, escucha, sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Nota, el sermón del monte no fue para la audiencia. El sermón del monte fue para sus 12 discípulos. La audiencia principal del Señor Jesucristo en todo este gran sermón eran los 12 apóstoles. En otras palabras, era un creyente genuino. ¿Ok? Por eso el Señor Jesucristo ahí en Mateo 6:26, regresamos ahí, por eso el Señor Jesucristo le dice, mira las aves del cielo. Él está hablando a sus discípulos y le está diciendo, mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre, porque ustedes son creyentes, ustedes son hijos de Dios, y nuestro Padre Celestial las alimenta. Nota, hermanos, cómo el Padre de los creyentes, en su soberanía, en su poder, da de comer a las aves de los cielos. Obviamente, hermanos, Dios mismo alimenta a estas aves. ¿Cómo Dios alimenta a las aves, hermanos? Las alimenta por la abundancia de la naturaleza, ¿no es cierto? Y por medio del instinto que Él ha puesto en estas aves para que ellos busquen su comida. Así Dios las alimenta. Soberanamente, hermanos, Dios hace que este instinto salga en el animal y ellos busquen su comida para que sean satisfechos. Porque, hermanos, Dios mismo hace que encuentren ese alimento. Ahora, algo importante que aclarar aquí, hermanos. Aquí el Señor Jesús no está sugiriendo que las aves son perezosas. Ellas no se quedan ahí en su nido, ¿no? Y solo alzan su pico y cae algo de comida y ya no. Obviamente no está diciendo ese el texto. Llegan a una edad donde ellas son adultas y ellas mismas salen a buscar su alimento, ¿no es cierto? Enseñan a sus crías para que hagan lo mismo. ¿Ok? Pero la idea, hermanos, del Señor Jesucristo es esta. Él es como si estuviera diciendo, mira las aves y date cuenta que ellas no buscan su alimento como un proceso de agricultura. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Dios mismo les da ese alimento. Por eso les dice, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. ¿No es cierto? Pero, hermanos,
El Señor no está diciendo, miren las aves, no hacen nada, están ahí nomás chadotas y Dios les da de comer. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es, observa tú creyente verdadero a las aves que no buscan su comida de manera elaborada como lo hace un agricultor que tiene que sembrar, cosechar y demás. ¿No es cierto? Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Y aunque ellas no tienen este proceso tan elaborado de un agricultor, aún así, versículo 26, al final, vuestro Padre Celestial, ¿las qué? Las alimenta. ¿Sí me doy a entender? Ok. Ahora, vean la pregunta final del versículo 26. Al final del versículo 26, el Señor lanza una pregunta y dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, en otras palabras, el Señor Jesucristo está diciendo, ¿de qué te preocupas? Si nuestro Padre le da de comer a las aves, ¿cuánto más no te dará de comer a ti? Que tú eres hecho a su imagen y semejanza. Y aparte, tú sí siembras, tú sí ciegas y tú sí cosechas. ¿Se dan cuenta? Hermanos, ¿cómo el Señor siempre le da la importancia más a lo humano que al animal? ¿No es cierto? Esta es una verdad que hoy en día tenemos que tener muy presente, porque el ser humano de hoy ha cambiado todo. Hoy en día es más importante el perrijo, ¿no es cierto?, que un animal. Esa es la realidad. Pero nota cómo aquí el Señor Jesucristo, que es Dios mismo, le está dando más importancia a la vida del humano que a la vida animal. Porque el ser humano está hecho ¿a qué? A la imagen y semejanza de Dios mismo. Y por esa razón, hermanos, el ser humano tiene un valor muy grande. Aparte, por supuesto que los animales no pueden decir Dios es mi Padre. Ellos no pueden decir eso. Nosotros los humanos sí podemos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué nosotros sí podemos decir que Dios es nuestro Padre? Nosotros lo podemos decir, hermanos, porque nosotros sí tenemos una relación de amor con nuestro Dios. Los animales, ¿no? Pero esto, hermanos, aquí podemos ver que Dios te dice, versículo 25, no te afanes, no te preocupes, no entres en ansiedad por tus necesidades básicas de la vida, porque versículo 24, si tú eres un hijo de Dios, entonces eres un esclavo de Dios, y tu amo, que es tu Señor, tu Dios y tu Padre, Él te va a suplir de todas tus necesidades. Hermano, tú tienes que creer que Dios te dará de comer a ti, que te hizo a su imagen y semejanza, y que entregó a su Hijo por ti. Y hermanos, tú tienes que creer que Dios ya te había conocido desde antes de la fundación del mundo. Y gracias a eso, ahora Él te da el acceso para que te arrepientas en fe. Y gracias a eso, hermanos, ahora Él te da el deseo de que tú obedezcas la palabra de Dios para glorificarlo a Él. Y todo esto Él lo hizo. Todo este proceso de salvación Él lo hizo. Te dio una salvación espiritual. Te sacó de lo más profundo del hoyo. Y entonces, ¿cómo no te va a dar de comer? Si Él te ha salvado. Esa es la idea, hermanos. Seré un Dios malo si te salva y después te deja ahí abandonado de tu suerte, ¿no es cierto? Por eso Él dice, ¿cómo no te va a dar de comer? Ahora, hermanos, como ya lo comenté, este verso no está promoviendo la pereza. Tú no puedes decir, entonces ya no me voy a preocupar porque Dios me va a dar de comer. Yo ya soy hecho a la imagen de Dios, aparte yo soy un hijo o hija de Dios. Si Dios le da de comer a las aves, pues también me va a dar a mí, entonces me voy a quedar chadote en mi sala. No está diciendo eso, hermanos. Ve lo que dice Segunda de Tesalonicenses 3:10. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 10. Aquí el Señor no está promoviendo la pereza y Pablo lo explica claramente. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 10. Vean, ¿ya lo tenemos? Segunda de Tesalonicenses capítulo 3,
versículo 10. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Ustedes saben por qué Pablo los exhortó a los hermanos de Tesalónica con estas palabras? ¿Sabes por qué Pablo les está diciendo, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma? Vean, el apóstol Pablo, hermanos, predicó sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Y él les decía a la iglesia de Tesalónica, iglesia, prepárate, vive una vida santa, porque el Señor va a venir pronto. Pero ¿qué fue lo que pasó, hermanos? ¿Qué es lo que los hermanos de Tesalónica dijeron o respondieron ante esta enseñanza de Pablo? Ellos dijeron, pues ¿cómo ya va a venir el Señor Jesucristo? Por nosotros, pues ya no hay que trabajar. Hay que olvidarnos de nuestras responsabilidades. Pues al final Él ya va a venir por nosotros, ¿no? Y entonces vean versículo 11. Versículo 11 dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan, escucha, desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Nota, hermanos, que como no tenían nada que hacer, pues se hicieron chismosos. Se metían en lo ajeno, ¿no es cierto? Andaban en la vida de los demás porque estaban de ociosos. Pero vean versículo 12, dice, a los tales, o sea, a los que se andan metiendo en todo y no trabajan, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, escucha, que trabajando sosegadamente, detengamos aquí. Esta palabra de sosegadamente se traduce como silencio. Trabajen en silencio. O sea, hermanos, Pablo está diciendo, tienes que trabajar sin andar de estar de chismoso, ¿no? Sin meterte en la vida de los demás. Eso es lo que está diciendo Pablo. Así tú debes de trabajar, y al final del versículo dice que trabajando sosegadamente y coman su propio pan. Nota, hermanos, que Pablo entendía que la primordial bendición o medio que Dios utiliza para darnos de comer es el trabajo. Es el trabajo. Tú tienes que trabajar para que Dios te bendiga y te dé de comer. Solo piensa en esto, hermanos, hablando de las aves de Mateo 6. Aquí nosotros podemos ver que Dios les da de comer, ¿no es cierto? Es Dios el que les da de comer. Pero sabemos, hermanos, que ellos, las aves, buscan su alimento. Su instinto, el mismo instinto que Dios les dio, salen y buscan comida que Dios mismo provee por medio de la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, así como las aves salen y buscan su comida, así como las aves trabajan en ese proceso, así tú también tienes que trabajar para buscar tu comida. Y recuerda, hermano, que el medio primordial por el cual va a suplir tus necesidades materiales básicas es por medio del trabajo. Obviamente, hermanos, también entendemos que a lo mejor llegas a una edad donde ya no puedes trabajar, o quizás estás enfermo, o quizás no estás en una edad para trabajar, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso Dios usa otros elementos, usa a tus padres, usa a tus hijos, usa ayudas del gobierno, ¿no es cierto? Y aún así, Dios te promete esto. Yo te voy a dar siempre de comer. Porque esa es una promesa del Señor. Que Él no nos dejará sin alimentos, que Él será nuestro proveedor. Pero hermanos, el Señor sí cuida de ti. Por lo tanto, no te afanes por tus necesidades básicas, porque eso es pecado. El que tú te preocupes, el que tú te afanes de manera pecaminosa, le desagrada a Dios. Pero también trabaja, cumple con tu responsabilidad delante de Dios. Y si tú haces eso, Él va a suplir. Hermanos, ¿pueden darse cuenta de esta conexión que el Señor Jesucristo nos está enseñando?
que al final nos está hablando de la bendición de Dios. ¿No es cierto? Y solo nosotros nos tenemos que concentrar en agradar a nuestro Padre. Por eso dice, vean, regresando a Mateo 6, versículo 32, vamos más abajo, Mateo 6, versículo 32, dice el Señor Jesucristo, Mateo 6, 32. Mateo 6:32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Detengámonos ahí. ¿Quiénes son los gentiles, hermanos? En este contexto, los gentiles son los incrédulos, los pecadores. ¿Ok? Entonces, dice el Señor Jesucristo, porque los gentiles, o sea, los incrédulos, buscan todas estas cosas. ¿Qué cosas buscan los incrédulos, los no creyentes? Bueno, un versículo atrás está la respuesta. Versículo 31, vean. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Nota, hermano, que los gentiles, los incrédulos, los no creyentes, viven para esto. Viven para buscar qué comer, qué beber o qué vestir. O sea, en otras palabras, hermanos, ellos viven para sus necesidades básicas. Para eso vive un incrédulo, para sus necesidades básicas. Hermano, tú habla con una persona que no es creyente y pregúntale, oye, ¿cómo te va? La mayoría te va a decir, me va muy bien porque tengo un trabajo. Me va muy bien porque tengo un carro. Me va muy bien porque tengo una casa, etc. Esa es la mentalidad del incrédulo. Él vive para tener lo que necesita de su diario vivir. Y el Señor Jesucristo dice, no, no hagas eso. Solo los gentiles, solo los incrédulos, solo los pecadores viven para eso y nada más. Pero continúa diciendo el Señor Jesucristo, versículo 32, pero vuestro Padre Celestial, escucha, sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Hermano, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que Dios no sabe cuánto dinero necesitas para vivir? Pues claro que sí lo sabe, ¿no es cierto? Claro que lo sabe. Esto es lo que Él está diciendo. El Señor Jesucristo está diciendo, en lugar de preocuparte en vivir como un incrédulo, en lugar de preocuparte y estándote mordiendo las uñas porque estás desesperado, diciendo, ¿qué voy a hacer para vivir? Dice el Señor Jesucristo, no solo no te preocupes, es versículo 31, sino que también versículo 33, vean, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Aquí está diciendo, hermano, vive buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa palabra primeramente en griego es protos, que es dando la idea de lo primero. O sea, tu mente, tu vida como hijo de Dios, en primer lugar, esa es la idea, tiene que estar el vivir para el reino de Dios y su justicia. Sobre todas las cosas. Lo primero tiene que ser eso. Pero hermanos, ¿qué quiere decir eso de que tienes que vivir para el reino de Dios y su justicia? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, hermanos, que tienes que vivir una vida cultivando la obediencia de Dios, haciendo su justicia, porque tú eres un hombre justo, un hombre o mujer que obedece a Dios, ¿no? Pero también tú eres un instrumento para la expansión del reino de Dios. Por eso Él dice que tú tienes que vivir ¿cómo? En el reino y en la justicia. Si tú haces eso, al final del versículo 33 que dice, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Las del versículo 31, ¿no es cierto?
No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? De esas cosas está hablando. Si tú vives para el reino de Dios, si tú vives para la justicia, entonces Él te dará todas estas cosas. O sea, Él te dará qué comer, qué beber y qué vestir. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es algo grandioso, ¿no es cierto? Porque, hermanos, Dios sí nos bendice a nosotros. Sí nos bendice cuando nosotros obedecemos fielmente la palabra de Dios. Y cuando nosotros trabajamos para que el reino de Dios se extienda. Y entonces ahí va a llegar la comida, la bebida y algo de vestir. Esto es lo que vemos en Proverbios 10, versículo 3. Que vean, regresen ahí, por favor. Ese es nuestro texto principal, ¿no es cierto? Proverbios 10, versículo 3. No crean que ya se me olvidó, hermanos. Estamos estudiando Proverbios 10. Proverbios 10, versículo 3. Todo lo que le expliqué, hermano, es esto. Jehová no dejará padecer hambre al justo. Él no va a dejar que padezca, porque si Él cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de ti, no es cierto? Pero tu responsabilidad como verdadero creyente es, ¿qué? Vivir para el reino de Dios y vivir para la justicia de Dios. O sea, tienes que ser obediente a Dios y tienes que ser la herramienta para extender el reino de Dios, y entonces Él te dará todas las cosas, o sea, comida, bebida y vestido. Por eso dice Proverbios 10:3, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Lo mismo, Salmo 37:25, vean, acompáñame, Salmo 37:25, misma idea. Salmo 37, versículo 25. Misma idea, Salmo 37, versículo 25. Vean, son palabras de David, y David dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado. Justo, ya sabemos quién es el justo, ¿no es cierto? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Misma idea. Dios va a proveer, ¿no es cierto? Pero esta idea también se encuentra en el Nuevo Testamento. Vean lo que dice Filipenses 4:19. Filipenses 4:19, vean lo que dice. Filipenses 4, versículo 19. Filipenses 4:19, ¿ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios, Filipenses 4, versículo 19. Mi Dios, pues, escucha, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él suplirá todo lo que te falta. Misma idea, ¿no es cierto? Quiero que notes, hermano, cómo Dios se compromete a proveerle al creyente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Pero todo esto es, hermanos, conforme a su voluntad soberana. Y eso tiene que quedar muy, muy claro, hermanos. Dios bendice conforme a su voluntad soberana. Por eso aquí Pablo está diciendo que Él suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas, conforme a lo que Él ha determinado. Y digo esto, hermanos, porque hay una realidad que no podemos negar. Y es que si tú eres obediente a Dios, y si tú vives una vida santa delante de Él, y si tú vives para que el reino de Dios sea expandido, eso no significa que a fuerzas Él te tiene que bendecir con cosas materiales. No. Hay muchos ejemplos, hermanos, de personas santas que vivieron vidas en obediencia a Dios y sufrieron mucho. Un ejemplo es Pablo mismo. Vean lo que dice 2 Corintios 11:23. 2 Corintios 11:23. 2 Corintios 11, versículo 23. Segunda de Corintios capítulo 11,
versículo 23. ¿Ya lo tenemos? Dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Dice Pablo, yo más, en trabajos más abundante. Y escucha, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Y vean más abajo, versículo 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, y escucha, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Vean, hermanos, cómo Pablo sufría todas estas cosas, pero no porque Dios lo estaba disciplinando, no porque Pablo vivía una vida pecadora, no, Pablo era fiel al Señor, él era obediente a Dios, pero el Señor en su soberanía decidió que Pablo en algún tiempo de su vida pasara hambre y sed. ¿Se dan cuenta, hermanos? Vean otro ejemplo, Hebreos 11:36. Hebreos 11, versículo 36. Hebreos 11, versículo 36. Vean lo que dice. Hebreos 11, 36. ¿Ya lo tenemos? Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras. Y escucha, pobres, angustiados, maltratados. Detengámonos ahí, hermanos. Si tú solamente lees esto, quizás puede venir a tu mente, seguramente estos hombres eran pecadores y Dios los está disciplinando. Pero no, hermanos. Dice el versículo 38, la primera parte, de los cuales el mundo no era digno. O sea, en otras palabras, hermanos, estos hombres tenían un nivel de espiritualidad tremendo que el mundo no era digno de ellos. ¿Tú sabes de qué trata Hebreos 11? ¿Cuál es el tema principal de Hebreos 11? De hecho, si haces trampa ahí en el título, pues ya lo puedes saber, ¿no? La fe, ¿no? Cuando tú lees Hebreos 11, tú lees a hombres de la fe, ¿no? Es como si fuera un marco fotográfico de todos estos hombres que han tenido fe. Hablan de Abraham, de Moisés, etcétera, ¿no? Pero el tema principal, hermanos, es hombres de la fe. Y estos hombres eran de un calibre espiritual, hermanos, que el mundo no los merecía literalmente. Eran santos delante de Dios. Eran grandes delante del Señor. Pero aún así, Dios decidió que padecieran, que fueran pobres, dice el texto. ¿No es cierto? Hermanos, los predicadores de la prosperidad, ellos no predican esto, porque este pasaje refuta sus creencias mal incautadas, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos hombres de fe que obedecían a Dios y aún así Dios en su soberanía decidía que no tuvieran que comer, que no tuvieran que beber y que quizás algunos de ellos llegaran a la pobreza extrema. Entonces, hermanos, en resumen, lo que nosotros encontramos en Proverbios 10, versículo 3, simplemente es un principio general, no es una norma, no es una ley absoluta. Por eso empecé, hermanos, recuerdan las primeras clases, les dije, cuando nosotros estudiamos Proverbios, el género literario es sabiduría. Es un género histórico, ahí no vas a encontrar promesas, ahí no vas a encontrar leyes absolutas, simplemente vas a encontrar principios generales. Y como un principio general, nosotros podemos saber que Jehová no dejará padecer hambre al justo. Como principio general. Si los planes de Dios son otros, pues ya tendremos que tener fe como estos hombres, ¿no es cierto? Pero hermanos, Dios
tenemos que tener la fe en que Dios sí nos dará de comer mientras nosotros estemos en esta tierra. Y por eso tú no debes de afanarte, no debes de preocuparte. Tú debes de concentrarte en ¿qué? En ser obediente. Y aparte de ser obediente, hermanos, parte de ser obediente, mejor dicho, parte de ser obediente es trabajar, no ser un flojo. Y cuando tú trabajas, Dios te bendice y entonces tienes que comer. Esto es un consuelo enorme para nosotros, ¿no es cierto? Es un consuelo enorme para nuestras almas, ¿no es cierto, hermanos? Porque no debemos estar como los gentiles, todos estresados, todos preocupados porque no me ha llegado el mes. ¿Qué voy a hacer? No, dice el Señor Jesucristo, no. Mejor hay que descansar en el Señor, porque Él sabe de todas las cosas que te hacen falta. Si Él cuida de las aves, también va a cuidar de ti. Este es el principio general de Proverbios 10:3. ¿Ok? Ahora, sigamos avanzando. Proverbios 10:3, vean, continúa diciendo la siguiente frase. Proverbios 10, versículo 3, dice el salmista, hay un contraste, y dice el proverbista Salomón, versículo 3, Proverbios 10, versículo 3, dice: mas la iniquidad lanzará a los impíos. Mas la iniquidad lanzará a los impíos. Fíjate, hermano, esta traducción que leí es la traducción de la Reina Valera 60. Mas la iniquidad lanzará a los impíos. Esta no es una buena traducción. En el hebreo original, esta frase dice: Él lanzará la avaricia de los impíos. Así dice en su traducción original. Él lanzará la avaricia de los impíos. ¿Ok? Lo vuelvo a repetir. Él lanzará la avaricia de los impíos. O sea, hermanos, la idea de esta frase es que Dios mantendrá insatisfechos a los impíos. ¿Ok? Esa es la idea. Dios va a mantener insatisfecho a los impíos, a los pecadores. Porque, hermano, solo ponte a pensar en esto. Ponte a pensar en tu vida antes de ser cristiano o cristiana. Algo que caracterizaba nuestras vidas cuando éramos incrédulos es que vivíamos insatisfechos. ¿A poco no? ¿O soy el único? Vivíamos insatisfechos, ¿no es cierto? El incrédulo es así. Porque el incrédulo dice: yo necesito salud. Ahí tiene salud. Ah, no, pero ahora necesito dinero. Ahí tiene dinero. Ah, no, pero mejor quiero hijos, quiero nietos, quiero esto, quiero aquello. Y entonces va adquiriendo cosas, pero mientras va adquiriendo algo, él quiere más, porque está insatisfecho. ¿No es cierto? Él nunca va a estar satisfecho. Esto es lo que está ilustrando el proverbio. Un impío va a estar siempre insatisfecho. Entonces, hermanos, cuando Dios dice aquí en el versículo 3, más, o Él empujará la iniquidad, o sea, la avaricia de los impíos. Esto quiere decir, hermanos, que ellos van a quedar totalmente insatisfechos. Por un lado, Dios alimenta al justo, ¿no es cierto? Pero por otro lado, Dios le da la insatisfacción a un impío, a un pecador. A uno lo satisface, al otro no lo satisface. ¿Tú sabes por qué quedan insatisfechos los impíos? Ellos quedan insatisfechos, hermanos, porque la única manera de tener una verdadera satisfacción es a través de lo que Dios ofrece por Cristo. No hay más. Es a través, hermanos, de vivir una vida justa delante de Dios. La única persona, hermanos, que vive satisfactoriamente en esta tierra es la persona que vive en sabiduría en esta tierra. ¿Recuerdas qué es la sabiduría? ¿Qué es? Exacto. Es conocer la palabra de Dios y aplicarla en tu vida diaria. Entonces, la única persona, hombre o mujer, que va a ser satisfecha
va a ser la persona que entiende la palabra de Dios y que vive la palabra de Dios en su vida. Mismo Proverbios los enseña. Vean Proverbios 3:13, vean lo que dice. Proverbios 3, versículo 13. Proverbios 3:13. Proverbios 3:13. ¿Ya lo tenemos? Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? ¿Sabes? Significa satisfecho. Satisfecho, bienaventurado, el hombre que halla la sabiduría. O sea, el hombre que aprende la palabra de Dios y vive la palabra de Dios y que obtiene inteligencia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Solo el creyente verdadero obedece la palabra de Dios y queda satisfecho. ¿No es cierto? Misma idea, versículo 17, ahí mismo, abajo, versículo 17, misma idea. Dice, sus caminos, o sea, hablando de la sabiduría, los caminos de la sabiduría son caminos que deleitosos, o sea, placenteros. Hay una satisfacción cuando tú vives la palabra de Dios. Y todas sus veredas, paz. ¿Se dan cuenta? Hay satisfacción cuando tú vives la palabra de Dios. El Nuevo Testamento también lo enseña. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, vean lo que dice. Gálatas 5:22, un texto muy conocido por todos nosotros seguramente. Gálatas 5:22, ¿ya lo tenemos? Dice así, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu, escucha, es amor, gozo, paz y etcétera, ¿no es cierto? Quiero que notes la palabra gozo. Gozo, hermanos, aquí quiere decir satisfacción genuina. ¿Ok? ¿Te puedes dar cuenta, hermanos? Solo el verdadero creyente tendrá la verdadera satisfacción en su vida porque él vive obedeciendo a Dios y sometiéndose a sus mandamientos. Porque el verdadero creyente tiene al Espíritu Santo, ¿no es cierto?, en su vida. Dios le ha mandado al Espíritu Santo y como tú tienes al Espíritu Santo, entonces tú vas a producir un gozo, una satisfacción genuina. Misma idea. Salmo 1:1, vean. Salmo 1:1. Salmo capítulo 1, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Dice Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado, misma palabra que leímos, satisfecho. Satisfecho el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Tengámonos ahí. O sea, hermanos, está diciendo este texto que es satisfecho el que no vive en pecado. Es gozoso, es satisfecho, es bienaventurado. En contraste a esto, ve cómo si vive una persona que está satisfecha. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? Su delicia, está su satisfacción, y en su ley medita de día y de noche. Vean, así es el que realmente conoce la satisfacción. Así es el que realmente se deleita en conocer la palabra de Dios. Como resultado, él o ella va a tener una gran satisfacción en su corazón. Porque el Espíritu Santo está obrando en su vida. Ya lo vimos, el fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, Dios nos va a dar satisfacción grande si vivimos en su palabra. Si vivimos, como dice el versículo 2, en su ley, o sea, en sus mandamientos. Si le obedecemos,
y si meditamos en su palabra de día y de noche. Si siempre tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, por supuesto para aplicarla a nuestra vida diaria, Él nos va a dar una gran satisfacción. Del lado contrario, el que no vive en su palabra, le pasará lo que dice Proverbios 10:3. Mas la iniquidad lanzará a los impíos. O sea, Dios quitará esa satisfacción y vivirá insatisfecho por toda su vida. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es lo que enseña este proverbio. Quería continuar, pero ya se nos acabó el tiempo, hermanos. Pero bueno, la próxima semana, si Dios nos permite, hermanos, estudiaremos el versículo 4 de Proverbios 10. ¿Ok? Por hoy lo dejamos aquí porque si avanzo, me voy a echar más minutos y no.